tiene el espacio de mediación y para eso le voy a auxiliar yo a los dos para que sea de la mejor manera, de la manera más tersa y la manera más pulcra la existencia de esa sentencia. Y efectivamente así se hizo. La persona en un principio obviamente se molestó, hizo rabieta, dijo, etcétera, pero entendió que la forma en que se lo dijeron y el momento en que se lo dijeron fue la mejor forma que pudo haber encontrado. Y entonces sostuvo los acuerdos, se hizo ya sabedor de esa situación de pérdida de la patria potestad y el convenio salió como si nada. La idea más o menos sobre lo que realmente protege la confidencialidad es que esa muy buena voluntad con que las partes se quitan la capa y se hacen transparentes y tratan de poner sobre la mesa información estratégica que sí, o sea, con el ánimo, con la esperanza de resolver el conflicto, no se le revierta y no se lo convierta en prueba. Y por eso, por lo menos de parte de la institución, está esa salvaguarda. Aquí dice, nosotros legalmente no podemos ser llamados como testigos, y si alguno puede decir, y ya lo han hecho, pero por una cuestión constitucional, pues lo único que le vamos a decir, mi juez, pues discúlpame, pero yo tengo a nivel de secrecía, como si fuera un padrecito, como si fuera un abogado, o sea, yo tengo que salvaguardar ese secreto profesional, porque si yo digo algo, estoy cometiendo un delito. Y segunda, por tanto, no podemos dar copias de nuestros expedientes. Además, si usted tuviera una copia de uno de nuestros expedientes, se va a llevar la grata sorpresa de que no dicen nada. Prácticamente, no creo que es así como en el Ministerio Público. Pues dice Juanita que le sacó la lengua y que el otro dijo y que no. Aquí una cuestión objetiva nada más es, pidió servicio, se invitó, vino, no vino, hubo mediación, no hubo mediación. Es un esqueleto nada más por estrategia precisamente de salvaguardar esa integridad. Y pues básicamente es lo que le podría decir en este respecto. No sé si con eso ya he quedado más o menos cubierta la parte, pero luego si quiere ya lo comentamos en ¿sí? ¿Les queda claro entonces cuál es la valía del principio de confidencialidad? Ok. Principio de gratuidad. La mediación será gratuita, pero siempre y cuando sea en sede judicial. La mediación que brindan mediadores privados certificados o mediadores que integran instituciones de mediación privada, obviamente que tienen derecho a cobrar sus honorarios pues de manera convencional. ¿Cuáles son las materias en las que se puede hacer mediación? Pues en las clásicas que conocemos. En la materia civil normalmente son arrendamientos, cuestiones de compraventas de propiedad, colindancias, humedad, contratos de mutuo, de comodatos, cuestiones de derecho de autor, que esto en sí mismo no es civil, pero como ya no tuve espacio para poner otro espacio por ahí de naturaleza propiedad intelectual, lo metí ahí, devolución de cosa ajena, conflictos vecinales, etc. Conflictos familiares, alimentos, custodia, convivencia, bienes conjugales, conflictos hereditarios, están catalogados como conflictos familiares. En materia mercantil, todos los títulos de créditos, pagarés, cheques, etcétera, actos de comercio, extinción de sociedades, rendición de cuentas. Es frecuente que existan empresas cuyos socios quieren ya prácticamente deshacer la sociedad o extinguirla. Ya empieza a ser muy frecuente que acudan con nosotros a establecer los términos de la liquidación. En materia penal, a partir de que entró en vigor la ley del proceso penal en lo que hace a medios alternos de solución de controversias, el artículo 6 de la ley del proceso penal acusatorio aquí en Guanajuato, cuya ley todavía no está en vigencia aquí, pero la parte que la hace vigente es ese sexto transitorio, permite que en los asuntos penales, en los procesos penales, ya se apliquen medios alternos para la solución de controversias con el enfoque de la ley del proceso penal. Y por consecuencia, el artículo 160 de la ley del proceso penal establece 4 hipótesis de intervención. Las 3 primeras abren muchísimo el espectro de intervención. Antes, nada más interveníamos en aquellos delitos cuya reparación del daño estaba nada más en la libre disposición de las personas, o sea que afectara realmente casi nada más a esa persona. Actualmente el espectro de delitos en los que intervenimos se abrió muchísimo, la gran mayoría son de robo calificado, son de fraude, son de lesiones, pero hay una fracción cuarta que es muy interesante, que abre todavía más el espectro, nada más que en eso sí es más mesurado. En las 3 primeras hipótesis dice que si se celebra un convenio reparatorio
en donde se cumpla con la reparación del daño, la consecuencia lógica es la extinción de la acción penal, o sea, no queda ningún antecedente. En cambio, la fracción cuarta del 160 dice que sí hay posibilidad de intervención, pero se va a cubrir la reparación del daño, pero la consecuencia no va a ser la extinción de la acción penal, nada más va a tener algún beneficio en sentencia a la persona. Entonces va a seguir su proceso, va a haber una sentencia, y si es condenatoria, el gesto de haber satisfecho la reparación del daño de manera anticipada se traduce normalmente en algún beneficio. Entonces prácticamente se abrió muchísimo el espectro de intervención en asuntos penales. Pero en estricto sentido, entonces, ¿cuáles son o cuál sería el parámetro para poder definir y decidir cuándo un asunto es mediable o no es mediable? El alcance prácticamente para intervenir en mediación en un conflicto es que los derechos que estén en conflictos estén dentro de la libre disposición de las personas. Y pues aquí veo muchísimos abogados, necesito que me expliquen cuáles son los derechos de libre disposición de las personas. Una pregunta, licenciado. ¿Sí? Aquí en la materia también, en justicia alternativa, ¿funciona para el área fiscal, como por ejemplo en evasión fiscal o en delitos fiscales? También entra dentro del área de delitos penales, ¿también hay convenios para justicia alternativa en esta área? Ok, a ver, esto tiene que ver precisamente con la pregunta que le estoy haciendo de los derechos de libre disposición. La primera pregunta que le hago, yo no soy penalista, imagino que usted sí lo domina más, pero ¿quién sería el sujeto pasivo en el delito de evasión fiscal? La autoridad. Ok. La autoridad como sujeto pasivo en ese delito de evasión fiscal, ¿estaría dentro de la libre disposición de la autoridad el negociar esa reparación del daño? La persona puede pagar lo que le debe a Hacienda y de esa manera se repara el daño y sale en caso de que ya tenga algún tipo de que esté en la cárcel, ¿no? Ok. Pero el representante de Hacienda o del sujeto pasivo puede decir, oye, fíjate que ahorita se me ocurre y te condono el 80% de la deuda. Ahorita se me ocurre y a uno le puedo condonar el 80% y a otro el 70%. O mejor aún, a uno me cayó muy bien y no le cobro nada. O sea, mi pregunta es esta. Yo creo que se puede llegar a que a lo mejor le digas, no te puedo pagar todo lo que te debo Hacienda, pero aquí está lo justo que te tengo que pagar con pruebas de contabilidad. Estamos hablando de dos cosas diferentes, fíjense. Se lo voy a poner desde otra perspectiva. Está Zapal. Zapal, organismo público. No pago el agua yo, tengo una deuda de dinero con Zapal. Zapal tiene políticas de negociación, me puede dar tiempo para pagar y ciertos descuentos. Pero mi duda es, ¿Zapal está dentro de la libre disposición del representante de Zapal disponer de esos recursos? Me parece que es exactamente lo mismo que la materia fiscal. Fíjese, esos recursos, al tener un origen público, prácticamente le hacen indisponibles esos derechos. Sí, podrá tener márgenes de negociación administrativa, sí, tendrá márgenes de negociación para dar tiempo, plazos, etcétera, pero lo que no puede usted es disponer como tal del recurso. Y por lo tanto, si usted no tiene la plena disposición de ese derecho como propio, no puede ser materia de negociación. En cambio, volvamos a Zapal o volvamos al SAT. Uno de los carros que trae Zapal o otro es del SAT, que son parte de su patrimonio jurídico propio y que actúan como particular, se lo chocaron. ¿Puedes negociar, Zapal o el SAT, la reparación del daño con un vehículo particular? Lo puede hacer porque es parte de como un patrimonio de usted o mío, como si actuaran como particulares. Acuérdense que los entes públicos tienen una parte de actuación como particular. Ahí está le digo que esto es muy interesante porque muchos abogados no alcanzan a comprender esta parte. ¿Dónde está el meollo del asunto? Lo primero que me tengo que cuestionar es, ¿el derecho que está en conflicto está dentro de la libre disposición de la persona que está como titular del derecho? Si la respuesta es sí, quiere decir que el asunto es mediable.
Si la respuesta es no, pues evidentemente que no va a ser mediable. Por eso tenemos que ver mucho la naturaleza jurídica del derecho y el carácter con que está actuando esa persona que está ahí. Por eso, por ejemplo, en una cuestión de propiedad intelectual que se da mucho aquí en León, decir, bueno, yo soy un particular, soy una empresa que genera un derecho de propiedad intelectual, un modelo de una sola, la tengo registrada derechos de autor en el INPI, ya tengo mi certificado y por lo tanto ya tengo un derecho reconocido. Si alguien me lo está pirateando, puedo exigir o puedo pedir en justicia alternativa a dialogar para que cese el hecho de piratería, perfectamente bien, porque me estás acreditando un derecho disponible. Pero si llega y me dicen, oye, fíjate que me están cobrando una Comisión Federal de Electricidad, me está cobrando mucho de mí, no puedo intervenir porque Comisión no está dentro de su libre disposición el derecho de cobrar eso. Podrá tener márgenes de negociación, de darle tiempo, lo que sea, pero no es un patrimonio propio del funcionario. ¿Sí me capta más o menos la diferencia? Bueno, ¿cuál es el límite que tenemos en la libre disposición de estos derechos? Bueno, que en el ejercicio de esta disposición no se afecten derechos de terceros, no se afecten derechos de menores de edad, no se afectan derechos de incapaces jurídicamente o judicialmente declarados y no afecten el orden público. De tal manera que, por ejemplo, no puedo hacer un convenio donde diga que a partir de hoy yo, papá, ya no tengo obligación de darle derechos a mi hijo. No, pues va en contra del orden público y va en contra de los intereses de menores. Pero sí puedo hacer un convenio donde diga la forma en que voy a cumplir con esa obligación. No puedo hacer un convenio donde digamos que, por lo menos hasta ahorita, creo que la tendencia ya va a ir para allá, pero donde digamos a partir de esta fecha ya estamos divorciados. Porque el estado civil de las personas está expresamente prohibido hacer transacciones sobre él, va contra una norma de orden público. Pero sí podemos ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a operar ya separados y vamos a presentar nuestro convenio de divorcio en el procedimiento que sea constituido. ¿Me captan entonces lo que sí se puede mediar y lo que no, y los límites? Ok. ¿Cuál es el perfil de un mediador? No crean que es broma, este monito así de chistoso, así es, debe de tener unas orejotas muy grandes para escuchar muy bien y una boca muy chiquita para decir exclusivamente lo que sea necesario y pertinente decir. Lo más importante es que sean las personas en conflicto las que hablen más y el mediador, cada que las personas van hablando más y se van tomando confianza, el mediador se tiene que ir desapareciendo, se va haciendo para atrás hasta que las personas, sin darse cuenta, ellas solitas ya están dialogando. Por eso no es de gratis este ejemplo. Un mediador debe de ser confiable. Yo creo que esa es una de las primeras acciones que debe de generar el mediador hacia las partes. Si las partes en conflicto no tienen confianza en él para ser transparente, para contarles cosas que no le contarían a nadie más, etc., va a ser muy difícil que él comprenda su conflicto. Debe, por consecuencia, de ser una excelente escucha. Un mediador que no sabe escuchar prácticamente no puede ser mediador. Le faltaría lo más importante de todo. Debe de ser profesional en los términos que ya dijimos. Debe de ser creativo. Esto, de verdad, ¿cómo es necesario en los mediadores? Normalmente, como somos abogados, a veces somos muy cuadrados y nos han enseñado que 2 más 2 son 4 necesariamente. Y cuando estamos en mediación, si no vemos la fórmula 2 más 2 son 4, pensamos que ya no hay formas de solucionar, cuando en realidad la creatividad nos debe de dar un espectro muchísimo mayor de posibles opciones de solución, y esas normalmente los conflictados no las tienen, las genera el mediador a manera de conciliador. Debe de ser oportuno, o sea que su intervención sirva todavía en el momento adecuado. Debe de ser muy observador, debe de prácticamente tener siempre un escáner, y un escáner extra jurídico, de siempre estar pensando en si hay viabilidad o no hay viabilidad jurídica en lo que las partes pretenden visibilizar como solución. Debe de ser muy prudente al momento de qué información sí va a compartir, cuál no, qué sí puede decir, qué no puede decir, en abono al entendimiento de las partes a su conflicto. Debe de ser muy paciente, que esa es una de las partes del perfil del mediador que más se requiere y que en ocasiones no se tienen todos los mediadores. Debe de haber mucha paciencia, de decir, por más necia que sea la actitud de una persona, tiene sus razones para hacerla, y el mediador debe de comprender y debe de ubicar cuáles son esas razones
para poder ubicarlas, trabajarlas y poder destrabar esa parte. Debe de ser humilde y debe de ser congruente con el trabajo que está haciendo, porque si no, no tendrá credibilidad, no sería confiable. Estas podrán haber muchísimas más características, pero yo creo que estas son las más básicas de un perfil de un mediador que se precie desearlo. ¿Cuáles diferencias habría entre el proceso judicial y el proceso de mediación? Que esta es otra parte que me pidieron en el programa. El proceso judicial tiene una naturaleza adversarial contenciosa, es de contienda, o sea, sigue habiendo pelea. De hecho, hay doctrinistas que dicen que la jurisdicción es una forma violenta, es una forma realmente violenta de resolución de conflictos, genera violencia, y es lógico porque es un procedimiento contencioso. En cambio, el procedimiento de mediación es voluntario y es colaborativo. Ahí se trata más bien de ir a unir fuerzas, de jalar para el mismo lado, para realmente poder obtener la solución al conflicto. El proceso judicial normalmente tiene excesivas formalidades, el de mediación es flexible e informal. En el proceso judicial es muy técnico, con el ejercicio de una acción jurídica, que tiene muchas formalidades y se tiene que cuidar mucho la forma en que se plantea. En cambio, en mediación es más flexible, es una historia humana con un derecho disponible. Les pongo un ejemplo claro para ver si me siguen en esta parte. Si yo tengo un pagaré firmado, como decimos vulgarmente en blanco, y nada más trae la firma del deudor, si yo llevo a una demanda judicial, el juez, el secretario, el actor y todos se van a revolcar de la risa porque lo voy a perder sin necesidad de abogado contraparte. Pero si yo llego a un centro de mediación y digo, mira, traigo este pagaré, soy una persona que no soy abogado, apenas estudié la primaria, por confianza y eso porque me recomendaron, me firmó este documento que dice que se llama pagaré, pero ni siquiera sé lo que es, aquí lo traigo, no lo he llenado porque tengo confianza en otro, o tenía confianza en otra persona, pero además ni siquiera sé qué datos lleven así, pero lo cierto es que sí me debe el dinero. Con eso es más que suficiente, y en lo que en un juicio el pagaré es la acción jurídica técnica, acá conmigo el pagaré es una parte más de la historia nada más. Cuando venga la otra parte y cierre el círculo de la información y la otra parte diga efectivamente reconozco que me prestó dinero y que le firmé ese documento y que le debo el dinero, con eso es más que suficiente para nosotros, básicamente para entender que el conflicto es real, que el dinero sí se debe y que ya nada más es cuestión de negociación. Para que capten más o menos la diferencia, que lo que es muy técnico en una parte, acá es una circunstancia más de un hecho real de vida de las personas. En el proceso judicial es un tercero juez quien impone la solución, les guste o no les guste a las partes. En cambio, en la mediación, ellos todavía conservan el control sobre el resultado de su conflicto. O sea, ellos son los que van a determinar qué solución quieren, se van a hacer un traje a la medida y es más fácil que la adecuen a sus necesidades. En el proceso judicial los plazos son rígidos y son excesivos, o sea, por eso los juicios normalmente duran meses o años. En cambio, en la mediación el procedimiento es muy ágil, dura días o semanas. Los costos económicos en un juicio son muy altos, precisamente por el nivel de contienda y el tiempo que se llevan. En cambio, en mediación normalmente son gratuitos o el costo es muy mínimo. Las audiencias en el proceso judicial son públicas y las audiencias en la mediación son privadas, con confidencialidad. En el proceso judicial la comunicación es escrita y normalmente la contienda o comunicación es entre abogados con términos técnicos. Las personas en conflicto, los dueños del conflicto normalmente no se dan cuenta o ni siquiera saben en un momento dado lo que están firmando o cómo está su contienda. En cambio, en la mediación son las propias partes en conflicto, las partes materiales, las que plantean su conflicto, las que lo platican, las que le dan la parte y el enfoque emocional, y son ellos quienes lo resuelven realmente. Pueden ir acompañados de sus abogados, es una parte muy importante, pero el protagonista acá en la mediación son las propias partes en conflicto. Por eso es que el conflicto y su solución se humaniza mucho. Por consecuencia, la propia naturaleza adversarial del proceso judicial polariza mucho el conflicto. O sea, quien está subido en el ring, en la arena de un juicio, evidentemente que se está peleando como dos boxeadores, perdón.
y evidentemente que hay una animadversión natural, incluso cada vez más grande, entre los contendientes. En cambio, en mediación es al revés. Cada vez la idea es irles transformando la percepción de que es legítimo que tengan intereses opuestos, pero que no necesariamente eso significa que tengan una enemistad o que lleven el conflicto hasta una descalificación de uno a otro, que más bien se transformen su visión para jalar parejo todos ellos en conjunto. En el proceso judicial hay una perspectiva de ganador-perdedor, de ganar-perder. En cambio, en la mediación es ganar-ganar. Decía un ilustre maestro que tuve en la universidad y que luego fue mi patrón, que me decía que en el proceso judicial incluso había quien ni siquiera ganaba, había puros perdedores. Y me decía, lo que pasa es de que hay muchos abogados que no necesitan una contraparte para perder un juicio. Y eso es muy cierto. En el proceso judicial se generan sentimientos de resentimiento y de odio, y en la mediación normalmente se llega a transformar a nivel de que por lo menos el día de mañana se vean con respeto o con consideración. En el proceso judicial las normas jurídicas y la técnica es lo que más importa para su eficacia. En cambio, en la mediación es el entendimiento mutuo, la satisfacción integral de intereses, lo que realmente importa. Ojo, no quiere decir que no nos importe lo jurídico, evidentemente que siempre lo estamos cuidando, pero la percepción a nivel de los usuarios es que no se desgastan en lo jurídico ellos se desgastan, nos vienen a aclarar lo que sucedió, a hacer propuestas, etcétera, pero la parte jurídica ya le toca al mediador estarla cuidando. En el proceso judicial el resultado es una sentencia que define quién acreditó derechos y quién es el obligado a cumplirlos, y en cambio en la mediación el resultado es un convenio en los que los interesados definieron consensualmente la solución a su conflicto. En el proceso judicial se genera una espiral y un escalamiento del conflicto, y en el de mediación se genera una cultura de legalidad y de paz. Más o menos queda claro hasta este momento cuál es la diferencia entre un proceso, la visión de un proceso judicial y la visión de una mediación y una conciliación. Ok, ¿les parece bien si hacemos ahorita un break y regresamos para retomar esto y a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio?